Buen día, estudiantes de undécimo. Este ya es nuestro segundo video y pues con este haremos una dinámica similar a la anterior, y es: primero vamos a mirar acotaciones, términos frente al taller anterior, y segundo pues ya empezamos a desarrollar el taller que nos atañe. Entonces empecemos. Primero, en el taller anterior se pidieron varias cosas. El primer punto era un mapa conceptual, ¿sí? El mapa conceptual la idea era resumir o establecer qué había pasado en Europa en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? En paréntesis se habían puesto los elementos a trabajar, ¿sí? Guerras mundiales, guerra civil española, consolidación del capitalismo. En algunos no había desarrollo de todos los temas, en algunos solo se enfocaban en unos y en otros no lo hicieron de Europa. Entonces por favor leer muy bien qué pide los puntos. Frente al segundo, que era el guión teatral, la mayoría estuvo bien, tuvieron como cierto orden. La forma de hacerlo falta un poco más en el desarrollo de la historia, pero listo, se irá trabajando eso. Y en el tercero, la reseña. En algunos no he recibido la reseña, recibí los otros puntos, no la reseña. Y la idea de esto es entender qué piensan los intelectuales frente a la guerra, ¿sí? Ese contexto violento de no conocernos, de no entendernos, cómo lo ven, qué requieren y qué nos están pidiendo hacer. Entonces, por favor, revisar muy bien eso. Ahora sí, este primer punto es realizar un mapa conceptual, de nuevo un mapa conceptual, explicando el contexto histórico de España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué es esto? Pues las dos generaciones que vamos a tratar, generación del 98 y generación del 27. Hay dos hechos importantes, se llaman así, entonces entender qué es lo que enmarca contextualmente para que ellas existan como tal. Entonces, en un principio está lo que sucedió a finales del siglo XIX, y es la pérdida por parte de España de todos los terrenos que tenía en América, entonces básicamente con Estados Unidos. Y la generación del 27 tiene que ver con en honor a Góngora. Entonces miremos un poco más frente a eso. Entonces, frente a lo primero, la generación del 98. España poseía territorios a lo largo del mundo, ¿sí? Acá por América tenía casi toda América, obviamente su parte en Europa, por Asia tenía varios en estos, por acá, y pues ciertos lugares acá que se ve en África. Entonces, en el 98 España pierde en una guerra con Estados Unidos sus dos últimos lugares en América, que eran Cuba y Puerto Rico. Entonces España pierde su gran elemento de dinero, de fortaleza que tenía, de grandeza, y ese imperio que terminó casi ocupando parte de Europa, casi toda América, ocupaba 4 continentes: África, Europa, Asia y América. De un momento a otro terminó perdiendo todo. Desde principios del siglo XIX hasta finalizando, terminó perdiendo su gran mayoría de lugares, solamente quedándose con algo en África. Bueno, acá no está mal ubicado, pero parte de Guinea Ecuatorial. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer en un país eso? Que era una potencia, una gran neopotencia en el mundo, para convertirse en algo que ni siquiera ellos mismos podían controlarse. Entonces están los que quieren mantener esa España, que seguimos siendo grande, perdimos pero seguimos siendo grande, y otros que dicen, no, ese nacionalismo absurdo ya no existe y no es cierto. Debemos repensarnos, volvernos a identificar a nosotros y mirar qué vamos a hacer de acá en adelante. Entonces ese es el inicio de la generación del 98. Entonces tiene mucho que ver esa pérdida de Cuba, porque es el último bastión que tenían. Incluso acá en América también es bastante importante, porque cuando eso sucede, allá en España está la generación del 98, acá en América nace el modernismo, ¿sí? Entonces ir entendiendo que ese contexto, eso que pasa políticamente, decanta en las artes, ¿listo? Y la generación del 27 pues nace en un homenaje que quieren hacer a Luis de Góngora. Perdón, no sé dónde poner la cámara, dejémosla por acá, conmemorando sus 300 años de muerte, ¿sí? Entonces pues ahí está la foto, saben quién es Luis de Góngora visualmente, y pues abajo es, bueno, ya explicamos eso. Entonces, ¿qué es la importancia de Luis de Góngora? Luis de Góngora es posiblemente y para muchos el mejor poeta en lengua española de todos los tiempos.
Entonces España le tiene muchísimo respeto, muchísimo amor. Acá pues hay un poema de él, entonces pues leámoslo un poco para contextualizarlo. Déjame en paz, amor tirano. Ciego que apunta hacia tinas, caduco Dios y rapaz, vendado que me has vendido y niño mayor de edad, por el alma de tu madre que murió siendo inmortal, de envidia de mi señora que no me persigas más, déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amadores desdichados que seguéis milicia tal, decidme qué buena guía podéis de un ciego sacar, de un pájaro qué firmeza, qué esperanza de un rapaz, qué galardón de un desnudo, de un tirano, qué piedad. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Entonces, un poco para entender a Luis de Góngora, leerlo, importantísimo su métrica, su forma de escritura es casi perfecta en cuanto a lo que requiere la estética y la forma de escribirse de la poesía, entonces por ende es muy representativo. Pero en ese homenaje a la generación del 27 están a puertas, están a punto de empezar la guerra civil, unos 10, 12 años después. Entonces, ese contexto no es solamente el honor a Luis de Góngora, sino también ese entorno que se está notando violento y no sano, y esa Europa que está preparándose para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es el contexto que enmarca esta generación. Listo. Y el cuadro que se ve en la parte de abajo pues es de Francisco de Goya, y aunque pues es de 1814, casi 100 años antes, pues sí es un poco, o muestra el reflejo de cómo representar la violencia y la guerra, que es lo que después enmarca esa generación del 27, que obviamente tiene finales crueles para algunos de sus escritores. Sigamos. Punto número 2. En un mapa mental explicar quién era y cuál era el pensamiento de José Ortega y Gasset. Entonces empecemos por lo primero, un mapa mental. La idea del mapa mental es que tenga imágenes, obviamente, pero no es solamente imágenes. Bueno, el ejemplo es algo aparte, solamente la imagen como para mirar. El mapa mental también puede tener palabras, ¿sí? No hay ningún inconveniente con eso. Entonces podemos escribir, podemos mostrar cosas, ¿sí? Eso no hay ningún inconveniente. Lo importante es que por medio de imágenes y palabras podamos representar esos elementos. Entonces ahora, ¿quién es Ortega y Gasset? Entonces, ahí la cámara está mal. Eso. José Ortega y Gasset, pues Ortega y Gasset es una sola persona, para empezar. Filósofo español que nace en el 1883. ¿Qué es lo importante de Gasset y por qué metemos filosofía acá? En el pasado metimos a Walter Benjamin, ahora metemos a Ortega y Gasset. ¿Por qué? Porque la literatura, la filosofía en sí, las humanidades no se despegan una de la otra, ¿sí? No es que uno esté por allá o alguien acá. Hay escritores que citan filósofos, hay filósofos que citan escritores, ¿sí? Entonces no tratar de pensar que todas las humanidades son ciencias aparte o algo así, o la literatura solamente es un mundo fantástico de entretenerse, sino que todo tiene que ver con. Y pues Ortega y Gasset es casi un enlace entre ambas generaciones. ¿Qué es lo importante de Ortega y Gasset? Pues ya hay un video en el taller para que sigan el enlace y observen como tal todo, porque pues esa es la gracia del taller, ir haciéndolo. Pero para como cierto ejemplo general, pues la frase más reconocida de Ortega y Gasset que dice: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es parte del pensamiento del medio de Ortega y Gasset, en el cual nosotros no somos solamente yo, sino que eso que soy yo se conforma a aquello que está pasando a mi alrededor y lo que llego a ser. Entonces, por ejemplo, no es que yo haya decidido quedarme en mi casa a hacer videos para explicar las temáticas, sino que esas circunstancias me hicieron llegar a. Pero este que soy se va mejorando, va teniendo ciertas circunstancias, cualidades o lo que sea, y esas circunstancias de lo que pasó y lo que llega a ser me conformó en lo que soy. Pero entonces, si eso que está alrededor mío no está bien, pues tampoco yo, porque parte de mis circunstancias también son mis brazos, son mis piernas, es mi cabeza. Y si no hago que ese entorno sea productivo, pues tampoco yo lo seré. Entonces digamos que eso es un nivel muy general de Ortega y Gasset. Ya en el video pues se expondrá mucho más. Por favor, es un video sencillo, entendible, y ese es el mapa mental. Recuerden esas 3 grandes etapas de Ortega y Gasset, decir un poco quién es y realizarlo. No es algo tan difícil, es solamente prestarle atención a los temas. El tercer y el cuarto punto son puntos muy similares que tienen que ver con hacer una reseña sobre, ¿sí? Entonces el tercero es una reseña sobre un texto de Miguel de Unamuno llamado La Beca. El otro, una reseña sobre unos poemas de Federico García Lorca, que pues ya hablaremos de ellos.
Entonces, importante, Miguel de Unamuno, representante importantísimo de la generación del 98, nació en 1864, y pues ya en el texto lo abordarán. ¿Qué me importa acá? Mirar bien cómo se hace una reseña. Entonces, tener claro eso. Acá puse los elementos, título de la reseña, ¿sí? ¿Tiene que ser el nombre del texto? No, pero que sea un poco agradable el texto, que implique lo que usted va a opinar frente a referentes, el nombre del texto, quién lo escribió, los datos frente a una párrafo introductorio, ¿sí? De qué va a tratar eso, la descripción, casi como una especie de resumen, sin explicar de qué es. Eso no es muy extenso, el resumen es solo explicar la idea de, y en conclusiones, cuál es mi opinión frente a todo eso, ¿sí? ¿Qué puedo sacar de toda esa lectura? Entonces, eso frente a la reseña. Igual abajo se dejará un enlace para que hayan páginas que detallen mucho más paso a paso en la reseña. Siguiente. Hacer lo mismo con un texto de Federico García Lorca. Ya la poesía, de nuevo la cámara, es más compleja de explicarse, pero bueno, acá por ejemplo hay un fragmento de un texto que se llama La luna pudo detenerse al fin. La luna pudo detenerse al fin por la curva blanquísima de los caballos. Un rayo de luz violeta que se escapaba de la herida proyectó en el cielo el instante en el que la circuncisión de un niño muerto. La sangre bajaba por el monte y los ángeles lo buscaban. Acá, y es la intención de la poesía, está cargada de símbolos. Sí, símbolos en el hecho de qué puede representar la luna. La noche representa un poco de oscuridad, de misterio, lo que sea. Todo eso puede ser la imagen simplemente de una noche en cual la luna se ve roja y estoy en Cuba, entonces es un poco caluroso el clima. ¿Sí? Es que llego a entender esas imágenes. No es tanto que vio cómo le hacían la circuncisión a un niño, sino recordar que la poesía son imágenes. Entonces, eso frente al texto de García Lorca. Entonces, por revisar la reseña, igual que también se explicó en el video anterior y que pues hasta el momento no he visto, recuerden que pueden comentar el video y pues decir qué dudas, inquietudes tienen para poder ampliar la temática. Y quinto punto, elaborar una ficha de lectura sobre algún texto que posea en casa, los que manejamos en Plan Lector o la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. No podemos omitir Plan Lector, en este trabajo en casa hay que leer. Entonces digamos que en el taller les envié enlaces para cada uno de los libros que tenemos de Plan Lector. Tokyo Blues, Ensayo sobre la ceguera, La Divina Comedia y Frankenstein. Pero también, pues hablando de este tema, de la generación del 27 y el 98, pues de la generación del 27, está un texto de García Lorca, que en el taller anterior lo hablamos, La casa de Bernarda Alba. Entonces también se puede leer ese texto, están los enlaces. Si de pronto no tengo para descargar el libro, no puedo hacerlo, buscar algún texto en la casa, ¿sí? Entonces estoy diciendo es lean y una ficha de lectura. Si de pronto no les interesa ninguno de esos textos y quieren mirar otros elementos, pues también tenemos otros libros muy interesantísimos que tienen que ver cuando empezamos a ver a fondo vanguardias. Todo esto son textos existencialistas. La peste de Camus, La náusea, La metamorfosis de Kafka, El lobo estepario de Hermann Hesse. Son textos que también dejaré acá, los enlaces para que se puedan descargar si quieren trabajar textos diferentes, ¿sí? La idea es usar el espacio también para la lectura y pues hacerlo. Y las fichas de lectura pues ya teníamos en clase la forma de cómo hacerlo. Y por último, las indicaciones frente al taller o recomendaciones. Primero, entender la intención de las preguntas. Sepan qué busca cada pregunta, qué quiere el mapa conceptual, qué quiere el texto, ¿sí? Así no estoy respondiendo simplemente por responder lo primero que salga y hacer cualquier elemento por hacer, que he visto bastante. Entonces, ser conscientes de la intención de la pregunta. No hacer plagio, obviamente el plagio es un delito. Texto que se ha sacado de internet o de otro lado, o que sea copia de un compañero, simplemente no se revisa, no tiene nota. Revisar la ortografía, recuerden lo de la ortografía, ya lo hemos dicho muchas veces. Por favor, son varios puntos, ojalá en un solo documento, si son fotos uno o algo lo que sea, en un solo documento. Y por último, pues enviar el correo bien con nombre, curso, que creo que se ha hecho perfecto, entonces no hay ningún problema. Entonces, eso como tal son los indicaciones para este taller, todo en general. Espero se haya entendido la intención del taller, la intención de lo que se haga. Por favor, leer, el tiempo pues está, no podemos desaprovecharlo, mirar en qué podemos usar este fragmento de tiempo. Espero el tiempo de volvernos a ver sea, pues más allá de pronto, espero sea en la mejor circunstancia y la mejor disposición para, que obviamente es mucho más agradable esto de frente. Entonces nos veremos, se cuidan y
Hasta luego.